Buenas noches, soy el doctor Churchill Vela Velázquez, tengo un doctorado en tectonofísica en Francia, un magíster en microtectónica también en Francia, en la Universidad de Montpellier, y soy geólogo aquí en Perú de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quiero presentar a la comunidad científica internacional una investigación sobre la placa de Nazca. Actualmente la placa de Nazca se consideraba una sola unidad, pero gracias a esta investigación que vengo haciendo después de más de 25 años, he puesto en evidencia por primera vez en el mundo que la placa de Nazca está rota en 3 partes. Hasta antes de esta investigación se conoce esta parte roja como la placa de Nazca, con el número 3, el número 4 la placa de Cocos y el número 2 color verde magenta, la placa de América del Sur o sudamericana. He puesto en evidencia en este segundo cuadro, en la investigación en base a los datos proporcionados por los americanos sobre los fondos oceánicos, las edades de los fondos oceánicos, y en base al estudio de toda la cordillera de los Andes con datos microtectónicos realizados por el autor, se ha puesto en evidencia que la placa de Nazca está rota en 3 partes, que lo estamos llamando en 3 nuevas placas, que de sur a norte era la siguiente: la placa Nazca Sur, relacionado directamente a estos terremotos de Chile; la placa Nazca Centro, que corresponde desde Pisco hasta el norte de Trujillo, con 2 subplacas, la subplaca de Lima y la subplaca de Trujillo. En la parte norte, esto se está bajando a la categoría de subplaca, a la placa de Cocos. La conclusión de este trabajo se puede ver en este mapa y en este corte transversal a los Andes. Este color amarillo son rocas de 1 millón, entre 1 y 5 millones de años, es decir, el Pleistoceno. En esa época se rompió, posterior a esa época se rompió la placa de Nazca en estas 3 nuevas placas. Este nuevo ordenamiento tectónico tiene que ver mucho con la actual sismicidad del Perú. Obsérvese que la placa Nazca Sur, este color amarillo, está menos metido que la placa Nazca Centro y menos metido que la placa Nazca Norte. Esto nos está indicando que en el pasado, es decir, desde hace 1 millón de años atrás, esta placa, nuestra placa que nos corresponde al Perú, la placa Nazca Centro, se deformó, o dicho en otras palabras, se metió por debajo de la placa sudamericana más fuertemente que la placa Nazca Sur. Por esos motivos, las actuales reajustes de la placa Nazca Sur, Nazca Centro y Nazca Norte son más intensos en el sur que en el centro. Por tal motivo, en base a esta investigación, nosotros en el Perú esperamos sismos no mayor de 8 grados en la escala de Richter. He tomado la información del Instituto Geofísico del Perú y también de la información de la United States American Survey, es decir, el Servicio Geológico Americano, que es datos más confiables, y se observa en la placa Nazca Centro, se observan ciclos sísmicos de retorno de energía. Esos ciclos sísmicos se han analizado en la sismicidad histórica desde 1471 hasta el 2007, donde se produce el terremoto de Pisco. Obsérvese picos sísmicos que yo le estoy llamando frecuencia
ciclos sísmicos de retorno de la energía. Y aquí tenemos el último ciclo sísmico de 1985 al 2019 que debe terminar esta actividad sísmica. En el siguiente cuadro, acá, podemos ver nítidamente que los ciclos sísmicos 1985 al 2019, que es el ciclo sísmico que nos encontramos a la actualidad, coincide exactamente con ligeros cambios en el tiempo con el ciclo sísmico de 1914 y 1950. Observemos acá el terremoto de Pisco, que sería equivalente, entonces se tiene ciclos sísmicos comprendidos entre 33 y 40 años. Y la mayor actividad de estos ciclos sísmicos se produce en un lapso de 6 años, de 1940 en Lima, 42 en Arequipa y 46 en toda la sierra norte del Perú. Ese mismo ciclo sísmico se repite en 1970, aquí en frente a Casma, el terremoto de Huaraz, que dejó 70.000 muertos, en 1974 y el de 1976, liberándose de la energía. Al momento de esta investigación, se tuvo los datos, lo único interesante o bueno que cuelga de su página web el IGP, los pequeños sismos que nosotros no los sentimos, es decir, menor de 4. A esta fecha se puede observar que existen microsismos en la zona de la falla de Paracas, que puesta en evidencia que el sismo de 2007 se produjo por desplazamiento de esta falla de Paracas, hoy llamada falla de Pisco. Y nos está avisando, acá, como ustedes pueden observar, que la sismicidad está migrando. Entonces, por lógica se tenía, 33 a 40 años, que el sismo de Huaraz, que es esto, en esta zona de acá, al parecer, debería venirse primero, pero al parecer no hay actividad sísmica, en mayor actividad de microsismos en esta zona. Al parecer nos está avisando que se viene el terremoto de 1974. Entonces, la naturaleza no obedece a cálculos matemáticos, pero nos está avisando el retorno del ciclo sísmico de 1970 al 76. Y existen múltiples evidencias de que el sismo de 1974 se venga antes que el terremoto de 1970, por esta actividad sísmica que nos está previniendo. En consecuencia, el gobierno y las autoridades involucradas en la defensa civil debe empezar a hacer la prevención de este sismo importante, que como indiqué anteriormente, el terremoto o el sismo de 1974 tuvo una magnitud de 7.8 y 1050 réplicas, al igual que el terremoto de Huaraz, 7.8 y 1050 réplicas. Entonces, si estos dos sismos se producen con esa misma magnitud, bueno, pues vamos a tener pocas desgracias, pocas pérdidas. Pero si disminuye las réplicas, entonces el sismo principal va a ser más fuerte. Pero vuelvo a repetir que por la posición, por la deformación de la placa Nazca Centro, los terremotos no van a pasar más de 8 grados, como el caso de Chile, que ha llegado a 8.8, y en 1960 se produjo un sismo de 9.4. Esto es debido a que la placa de Nazca Sur se está desplazando por debajo de los Andes más rápidamente que la placa Nazca Centro. En consecuencia, debemos estar prevenidos para este terremoto
similar al que se produjo en 1974.